a su nombre, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del verso 18 al 31. Ahí se encuentra el texto bíblico. Gloria al Señor. El Dios de los viles tiene por título el mensaje de hoy. Capítulo 1 de primera carta a los Corintios, esto está al ladito de Romanos. Vamos a leer del verso 18 al 31 y lo hacemos como usted ha sido enseñado, en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Escuche esto. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Amén. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dele palmas de alabanza al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Bendito es el Señor. El Dios de los viles. Todo lo que el hombre haga, hermano, en obediencia delante de Dios, va a tener respaldo de parte de Dios. Todo lo que haga en obediencia. Lo que no quiere decir que va a quedar bien hecho.
Lo que no quiere decir que usted tenga la obligación de hacerlo bien. Si lo hace en obediencia, va a tener el respaldo de parte de Dios. Todo lo que el ser humano haga en obediencia a Dios va a tener el respaldo de parte de Dios. Por lo tanto, va a alcanzar perfección por el Señor. ¿A qué me refiero con esto? El Señor nos llamó a usted y a mí al Evangelio no porque éramos la pieza clave para el Evangelio. Dios no nos llamó por eso. Cuando el Señor te encontró a ti, cuando el Señor me encontró a mí, me recogió, no estábamos viviendo en perfección. No teníamos una vida perfecta. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir, a mí el Señor me recogió de la basura? Bendito sea el Señor. Yo siempre pensaba de esta manera, decía, ¿qué habrá visto Dios en nosotros, en ti y en mí? ¿Qué nos vio? Que nos llamó al Evangelio. Hay otros afuera que no están acá y que perfectamente podrían hacerlo mejor que tú y que yo. Hay gente afuera que no profesa ninguna religión y que son mejor personas que nosotros. Ayudan a cada mendigo, ¿cierto? Le dan monedita a los que piden en los semáforos y no profesan ninguna religión. Y a la luz de la moral mundial, digámoslo así, a la luz de la moral humana, pareciera que fueran mejores personas que nosotros que servimos al Señor. ¿Cuánto más si usted tiene el ministerio de la tacañería, ¿cierto? De no dar. ¿Cuánto más? A veces vemos que pasa gente por la feria, hermano, donde yo trabajo. Estamos haciendo una colecta para el vecino que le dio una ACV. A la vecina se le quemó la casa, andamos haciendo una colecta. Yo digo, la iglesia debería estar ahí, ayudando. Pero resulta de que la iglesia también necesita el respaldo. Entonces, de repente dice, ¿qué nos vio Dios a nosotros? Si no éramos buenos. Si algo había en nosotros, no era bondad. No era bondad. Pero ¿qué vio entonces el Señor? Y de repente nos encontramos con este evangelio empoderado, o de evangélicos empoderados, que a veces la preparación, la trayectoria, les hace ver como el ideal, el prospecto del buen cristiano, ¿cierto? Pero si nosotros retrocedemos al día en el que el Señor recogió a cada uno en la historia de la iglesia, a quienes Dios recogió, nos vamos a dar cuenta que ninguno estaba preparado para servir al Señor. Nunca ninguno. Todos quienes llegamos al Evangelio en algún momento nos dimos cuenta de que el Evangelio es otra cosa, no lo que nosotros nos imaginábamos. Va más allá de una vida de devoción a Dios. Hay mucha disciplina, responsabilidad, reglamento, normas de rectitud que no estaban quizás en nuestra lista, normas de rectitud que a lo mejor no estaban en nuestra moral, pero que en realidad el Señor vio en nosotros quizás el ejemplo perfecto de cómo, escuche esto con la altura de miras, por favor. Dios vio quizás en nosotros el ejemplo perfecto de cómo reciclar la basura. Lo digo por mí. A lo mejor usted llegó al Evangelio en una nube, ¿cierto? Yo no. Yo creo que Dios vio en mí el cómo Él puede demostrarle a las personas
personas lo que puede hacer Dios con una vida completamente acabada, con una vida completamente terminada. ¿Cómo Dios puede hacer de la nada en lo que se había convertido mi vida? ¿Cómo Dios puede hacer de la nada algo, entre comillas, servible para el reino del Señor? Pero lo que más cuesta, hermano, cuando el sentimiento de culpa viene sobre nuestras vidas, porque leemos la palabra de Dios, que es como un espejo en la vida del hombre, leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta, como dice el apóstol Pablo, nos damos cuenta que la ley es inalcanzable. Cuando Jesús dice, vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando y cumplís mis mandamientos. Dice, pero si uno de esos mandamientos no se cumple, es como si no cumplieras toda la ley. Y uno automáticamente dice, quedé fuera. No sirvo. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda, nos llama a perfeccionar la vida que traemos desde allá afuera, desde el mundo. Y lastimosamente no la podemos perfeccionar nosotros, ese es el problema. No somos nosotros quienes podemos perfeccionar esa vida que con nuestras propias manos destruimos. Imagínate, esto es como dejar al gato a cargo de la carnicería. Es como dejarle el gobierno a Boris. Todo lo va a cambiar. Sí, lo cambió todo. Entonces, esto es como, hermano, es como si el Señor nos dijera, mira, destruiste tu vida, te voy a dar una vida nueva, y otra vez te voy a dar una nueva vida para que hagas con ella lo que quieras. No es lo que Dios hace. El Señor nos dio una vida, la destruimos, nos da una nueva vida en Cristo Jesús, pero ahora en las manos del Señor, en las manos de Dios. Es por eso que es tan difícil entender cuando de repente, cuando tú llevas tiempo en una iglesia y te empiezas a dar cuenta que algunos usan el púlpito, otros no, unos predican, otros no, algunos están haciendo este trabajo, otros no, algunos no hacen nada, algunos son oyentes, algunos trabajan en la cocina, otros no, algunos van al punto de prédica, otros no. Y yo me imagino el alma nueva, las mismas preguntas que me hice yo en la medida que iba creciendo, decir, ¿y qué hay que hacer para usar el micrófono? ¿Qué hay que hacer para subir al púlpito a predicar? ¿Qué hay que hacer para ser corista? ¿Qué hay que hacer para predicar en la calle? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que el Espíritu de Dios tome dominio de mi vida y me use? Como Dios usó a Gigi Ávila, de repente alguien que se convirtió al Evangelio a través de los mensajes de Gigi Ávila. El otro día nos acordábamos del obispo Ángel Durán. Estos hombres de Dios, y uno dice, ¿y qué hay que hacer para que el Espíritu de Dios tome dominio de mi vida? A veces pareciera que Dios tuviera favoritos, pero la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas, no es excepción, Dios hace excepción. La excepción es excluir, acepción es el favoritismo. Cuando alguien tiene una acepción, es cuando tiene un preferido. Cuando hace una excepción, es cuando quita a gente del lugar. Todos los de camisa blanca pasen al altar, excepto los de corbata negra, por ejemplo. Esa es una excepción. Acepción es cuando alguien dice, yo quiero más al hermano Jonathan. Lo quiero más, no sé, trabajó 2 años conmigo, ¿cierto? Dios no hace acepción, Dios no tiene preferidos. Pero a veces pareciera que Dios tuviera preferidos. Vemos que a unos usa, a otros no usa, ¿cierto? Pero la diferencia entre el uno y
y el otro, hermano, es obedecer con fe. Esa es la diferencia. Pedro sale del bote. El Señor le dice, maestro, si eres tú. Porque no sabían si era el Señor o no. Pensaban que era un fantasma el que estaba caminando sobre el mar. Y le dice, maestro, si eres tú, pídeme que vaya a ti. Y Jesús le dice, ve, po. Y dice la Biblia que Pedro baja en pleno mar, baja del bote y empieza a caminar sobre el mar, camina hacia el Señor y en algún momento se hunde. Entonces yo escucho a los predicadores decir, porque le faltó fe. Y los otros que están arriba del bote, le faltó más fe que Pedro. Algo hizo el Señor, recoge a Pedro, que se había hundido por falta de fe, quizás. Lo dice el Señor Jesús. Pero los otros ni siquiera se bajaron del bote. Ni siquiera dijeron, es el Señor, vamos nosotros también y caminamos sobre el mar como el Señor. Pero cuando Pedro cae, hermano, el Señor lo toma y vuelve. ¿Cómo volvió Pedro al bote? Lo traía el Señor de la mano bajo el agua, ¿cierto? Y lo trajo ahí arriba del bote. Caminó de regreso con el Señor. Pedro obedeció. Obedeció. ¿Lo hizo en perfección? No. No le salió como al Señor. Pero obedeció. Todo lo que usted haga en obediencia, el Señor lo va a perfeccionar. Es que no estoy preparado. Yo me acuerdo, para saber al tiro quién, pero yo me acuerdo cuando le decía a un matrimonio jovencito, salgan de la casa de los suegros. Salgan de ahí. Es que no nos alcanza. Siempre yo le decía, ¿qué les hace pensar que obedeciendo a Dios, Dios te va a dejar solo? No sé si se entiende. Si vas a obedecer a Dios en algo, Dios nunca te va a dejar solo. Porque estás obedeciendo al Señor. Todo el que obedece a Dios tiene el respaldo de Dios. Aunque parezca una locura. Aunque parezca una locura. Todo lo que usted haga en obediencia a Dios va a tener el respaldo de parte de Dios. Entonces Pablo le habla a los corintios porque tenían ciertas disputas. Parece que habían discípulos en la iglesia de Corinto, habían discípulos de distintos maestros, entre ellos Apolo, Cefas, Pablo. Y dice el apóstol antes de esto, dice, ¿está Cristo dividido? Dice, somos de Cristo, ninguno es de Cefas, ninguno de Apolo. Escuchen esto los pastores que quizás van a ver el video, las almas son del Señor. No son de los pastores. Los pastores no son dueños de las almas. Las almas son del Señor. Y Pablo llama a vivir en unidad en la iglesia. Porque estaban discutiendo. Finalmente dice, sea mejor la escuela de Apolo o sea mejor la escuela de Cefas, a todos el Señor los recogió de la basura. De todos el Señor tuvo misericordia, ninguno tuvo capacidad, dice el apóstol Pablo, porque el Señor armó un pueblo santo redimido por la sangre del Cordero, pero lo sacó de lo vil del mundo, de lo despreciado del mundo, tomó el Señor y armó su reino, su pueblo santo, redimido por la sangre del Cordero. Cuando huye David de Saúl, él necesitaba un ejército para volver. Y llega a una cueva que se llamaba la cueva de Adulam. Y ahí era un lugar donde se refugiaban los leprosos, los cojos, los tuertos, porque esas personas eran despreciadas en ese tiempo. No existía la ley Samudio. La gente era despreciada en ese tiempo y tenía que irse de ahí.
tenía que irse de la ciudad. Y ¿sabe? El ejército que tenía David eran tuertos, cojos, mancos. Y con ese ejército volvió y el Señor lo glorificó. Con ese ejército. Con lo despreciado, con lo vil. Lo que hizo David fue obedecer a la voz del Espíritu de Dios. Entonces hay algo acá que de repente algo nos hace pensar, puede ser el susurro del diablo, algún espíritu de inferioridad. El apóstol dice que no hagamos infructuosa la sangre de Cristo, alguna culpa del pasado, algún sentimiento, algún pecado que no puedes abandonar y que quizás te hace sentir inferior delante de Dios. Pero cuando el hombre obedece a Dios, tiene el respaldo de parte de Dios. Quizás algunos fueron transformados en un instante, para otros el Señor se tomó tiempo y los fue transformando poco a poco. Pero si estás en proceso o no, si estás luchando o no, quiero que entiendas el mensaje de hoy. Si estás en obediencia, tendrás el respaldo de parte de Dios. ¿Cómo me voy a ir de la casa de mi papá? De la casa de mi mamá, si apenas tengo 40 años, ¿cierto? No me alcanza. Si estás en obediencia, si estás en la voluntad de Dios, vas a tener el respaldo de parte de Dios. Si el pastor me mandó a predicar, no me sé ni el Padre Nuestro. Si estás en obediencia, vas a tener el respaldo de parte de Dios. Justamente por ser ignorante, pobre, necio, es que Dios me escogió a mí. Creo que si el Señor me llamó al pastorado fue justamente porque mi vida no era ningún ejemplo para la iglesia. Ningún ejemplo para la iglesia. Lleno de culpa. Lleno de culpa. Mientras Dios se empeñaba en demostrarme que a través de la sangre de Cristo Él me había perdonado, yo continuaba culpándome de mis errores del pasado, continuaba echándome tierra encima, cuando Dios constantemente se empeñaba en hacerme ver la libertad que había alcanzado por la gracia y por la misericordia del Señor. Si hoy estoy parado en este lugar predicando la palabra de Dios, es porque un día el Señor me hizo entender fuertemente de que el precio, como lo decía la primera alabanza que cantábamos hoy, el precio fue pagado por el Señor. No somos salvos por obra. No somos salvos por obra. El precio lo pagó Jesucristo en la cruz. Eso hace que Dios quiera perdonarme. Eso hace que Dios quiera perdonarte. Eso hace que Dios te reciba tal cual estás, no esperando que cambies, porque el que cambia a la persona es el Espíritu Santo. Ojo con esto, que no es libertinaje. La palabra de Dios dice, ven tal como estás, no quédate como estás. Ven tal como estás. Después el Señor te renueva, te transforma, te da un mejor hablamiento, ¿cierto? Como dicen algunos hermanos, llegué hasta cuarto básico, pero ni me le nota, dicen. ¿Eh? Después Dios va transformando la vida del hombre. Pero algo abre la puerta para que yo, así, ignorante, necio, pobre, sin saber para dónde ir, sin tener sentido de la vida, pensando que todo se iba a terminar al otro día, algo hace que Dios te quiera así, justamente así, con tu vida completamente destruida, así tal cual, sin saber para dónde arrancar. Para que el día de mañana nadie diga, de los que estamos acá adentro, para que el día de mañana nadie diga, yo solito salí adelante. ¿Has escuchado eso alguna vez? Yo conozco a un montón de soberbios que dicen eso. A mí nadie me ayudó, solito salí adelante.
Me rasqué con mis propias uñas, dice. Espero que no haya ningún soberbio aquí esta noche. Pero el que siempre estuvo a tu lado fue el Dios del cielo. Poniendo alimento en tu mesa, poniendo calzado en tus pies, poniendo ropa en tu cuerpo y dándote un techo donde cobijarte, fue Cristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el que abrió y cerró puertas fue el Señor. ¿Por qué lo hizo? No, como dijo un hermano, no, es porque yo oro a las 3 de la mañana. Con tu deber nomás cumples. No, Dios me escucha porque yo ayuno. Con tu deber nomás cumples. Dios me escucha porque leo la Biblia. No, con tu deber nomás cumples. Tú tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que leer la Biblia. Pero no es por eso que Dios te responde. Dios te responde porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Y porque un día Él decidió mirarte a ti, mirarme a mí, con misericordia, con lástima. Hasta el día en que le dije, Señor, ten misericordia de mí. Ten lástima de este puñado de tierra. Porque al corazón contrito y humillado, la versión moderna dice arrepentido y humillado. Porque al corazón arrepentido y humillado jamás despreciará el Señor. Entonces había un problema en los corintios. ¿Cuál se creía mejor que el otro? Olvidaron de dónde Dios los sacó. Nunca se olvide de eso usted. ¿Dónde el Señor te encontró? Yo me acuerdo perfectamente. Por lo tanto, hermano amado, ninguno de nosotros podría decir es por esto, es porque oro, es porque ayuno, es porque leo la Biblia, es porque estoy todo el día escuchando alabanza, por eso siento la presencia de Dios. No, no es por eso. Es porque le doy lástima al Señor. Él ve que cuando mi corazón está vacío, Él ve cuando mi corazón está triste, me trae su gozo. El Señor ve que cuando hay necesidad en mi mesa, toma los cuervos y trae lo que necesito. Él sabe que cuando necesito una puerta abierta, la llave la tiene Él. Por lo tanto, va y por misericordia y por piedad, Él abre la puerta. No porque tú seas bueno, no porque yo sea bueno, no porque sea el mejor pastor, sino porque doblamos nuestra rodilla, nuestro corazón, nuestra mente y le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. La palabra de Dios dice que al soberbio, al altivo, al que se cree bueno, al bacán, el Señor lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Pero dice que al humilde, ¿cierto? Lo recibe. Lo recibe. Miren lo que dice Tito, la carta a Tito del mismo apóstol Pablo en el capítulo 3. Del 3 al 6 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Mire, voy a pasar lista, ¿ya? Y usted va diciendo presente. Porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos del pecado, de los deleites, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos nosotros. Eso era yo por lo menos. Usted que es monedita de oro a lo mejor no, pero yo sí, hermano. Yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Mire, el verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. No había nada en ti y en mí, absolutamente nada. Pero cuando el hombre obedece, cuando el hombre dice, bueno Señor, llegó el tiempo, me comprometo, te voy a servir, creo que ya mi vida no tiene vuelta, mi salud no tiene vuelta, si tú existes. ¿Se han fijado los que nunca han servido a Dios cuando están enfermos, miran para el cielo y dicen, si hay alguien ahí arriba, le pido al universo? Y el universo les responde, les dice, yo soy Jesús. Si hay alguien ahí arriba, dice, y se manifiesta la misericordia del Señor, se manifiesta la bondad de Dios. Entonces, cuando el hombre finalmente entra en la obediencia de Dios, lógico que Dios empieza a abrir puertas. El poder de Dios se perfecciona. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Cuando el hombre obedece a Dios, se le empiezan a abrir puertas. Empieza a sanar su carne. Empieza el Señor a cambiarle su vida, su corazón, su mente, su manera de caminar, su manera de vestir, su forma de hablar. Es otra persona. Otra persona. Hay gente que cuando cuenta el testimonio uno dice, no creo. No, si era malo, no creo. Tiene una cara de santo, no creo. Es la obra de Dios en la persona. El poder regenerador del Señor en la persona. Dice la Biblia que somos hechura de su mano. Todos los que le obedecieron a Dios, escuche bien esto, todos los que le obedecieron a Dios en su torpeza, Dios perfeccionó esa obediencia. ¿O usted cree que Dios mandó a Noé a construir un arca porque era carpintero? No, hermano. Noé no era carpintero. El Señor lo fue dirigiendo, el Señor lo fue moldeando, pero ¿sabe? Yo siempre dije, cuando levantaron la puerta del arca, la cerraron y la sellaron, ¿cómo lo habrá hecho Noé para que no se hundiera esa arca? Para que no se hundiera ese bote. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice la palabra de Dios que cuando Noé cerró la puerta del arca, el Señor la selló. El arca no quedó buena porque no era un buen carpintero. El arca quedó buena porque Dios metió su mano. Porque Noé le obedeció. Cada vez que tú vivas en obediencia, tomes una decisión en obediencia, la mano de Dios va a estar a tu favor. Cada vez que tú digas, voy a hacer esto solamente porque Dios me lo está pidiendo, Dios va a ir contigo. ¿Saben lo que le dijo Moisés al Señor? No puedo volver a Egipto. Me pité a uno. Bueno, los que leen la Biblia saben esto. Maté a un egipcio y el Señor quería que volviera. ¿Qué le voy a decir? ¿Se acuerdan lo que le dijo Moisés? Soy torpe de lengua. ¿Saben lo que le dijo el Señor? Yo voy a hablar por ti. El Señor quiere que predique. Yo voy a hablar por ti. Mira para dónde me están mandando, Señor. Yo voy a ir contigo. No tengas miedo. Obedece. Obedece. Todo el que está en obediencia tiene el respaldo de parte de Dios. Obedece. Cuando el Señor te diga que ayunes, ayuna. Cuando el Señor te diga que ores, ora. Cuando el Señor te diga que te sumerjas en la palabra de Dios, hazlo. ¿Sabe lo que dice la gente? ¿Sabe lo que dicen los hermanos? No entiendo la palabra, la leo y no la comprendo. Obedece, Dios te va a dar la claridad. Amén.
¿Usted cree que nosotros predicamos porque somos teólogos? ¿Usted cree que nosotros predicamos porque somos expertos en la Biblia? ¿Por la homilética? ¿Por la hermenéutica? Lo hacemos porque el Señor nos manda, porque el Señor pone esa sabiduría especial. Pero toda la gloria es del Señor. Toda la gloria es del Señor. Un dato para los pollitos nuevos. Un dato. Los predicadores de antes no sabían ni leer ni escribir. Y el Señor lo usaba con más poder que a los de hoy día. Con más poder que a los teólogos. Porque ¿sabe lo que había? Obediencia en fe. Obediencia en fe. Entonces Gedeón, ¿sabe lo que le dice al Señor? Ya, Señor, somos 12,000 soldados, le dijo. Son muchos. Dile a los cobardes que se devuelvan para la casa, le dijo el Señor. Si hay alguno que esté recién casado, que vaya a disfrutar de la luna de miel. Si hay alguno que está sembrando, que se vaya y que se preocupe de su campo. Porque son muchos. Y Gedeón le dijo, lo que más necesitamos son soldados. No, le dijo, lo que tú necesitas es a mí. Tú no necesitas más gente, tú me necesitas a mí. Tú no necesitas más estudio, tú necesitas al Señor. Tú no necesitas más dinero, tú necesitas al Señor. A Él necesitas tú. Tú no necesitas un mejor médico. ¿Estás escuchando? Tú no necesitas al mejor médico, tú necesitas al Señor. Obedece. Todo el que camina en obediencia tiene el respaldo de parte de Dios. ¿Qué les digo? Decía Moisés, ¿qué les digo? Diles que te mandé yo. ¿Y qué les digo? ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy nomás. Imagínate la respuesta. No sé si le hubiese dicho, no, yo soy Semiramis. Yo soy Alá, no sé. Po. Yo soy el que soy, le dijo. Eso respóndele. ¿Y qué hizo Moisés? Fue nomás. Po. Y el Señor estuvo con él. Hasta el día de hoy lo recuerdan las culturas, las generaciones. Iba David, ¿cierto? Y cuando yo siempre me acuerdo de esto, de lo que ocurrió en el valle de Ela, cuando Goliat lo miró y le dijo, ¿y vienes con un palo a pelear conmigo? Le dijo. Y David hacía sonar las piedras aquí. No, dijo, vengo en el nombre de Jehová. Todo el que camina en obediencia tiene el respaldo de parte de Dios. Me voy a tirar a la piscina, pero en el nombre del Señor. Si el Señor me mandó, lo hago. Si el Señor no me mandó, no lo hago. Pero si te mandó el Señor y estás obedeciendo, vas a tener el respaldo de parte de Dios. Que el Señor te bendiga. No sé si alguno existirá, acá por lo menos. No sé si habrá algún humilde que diga, Señor, no hay nada bueno en mí, absolutamente nada bueno en mí. Absolutamente nada bueno. Aunque el Señor te muestre en revelación, aunque el Señor te use profetizando, aunque tú dances, aunque tú cantes lindo, aunque toques perfecto, puede que haya algún humilde y le diga, Señor, no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mí. Si tú no vas conmigo, déjame donde estoy nomás. Si tú no vas conmigo, déjame aquí donde estoy, déjame como oyente nomás. Porque no tengo nada bueno. Pero si te mueves en obediencia, tendrás siempre el respaldo de Dios. Muévete, obedece, actúa, anda, habla, abre tu boca, pero hazlo en el nombre del Señor, hazlo en obediencia.
Y el poder de Dios va a estar de tu lado. El poder de Dios va a estar de tu lado. Póngase en pie, hermano, por favor. Hay allá arriba en la eternidad un Dios poderoso que es el Dios de los viles, el Dios de los viles, el Dios de los menospreciados. Hay arriba un Dios que es el Dios de los torpes, de esos que no hacen las cosas bien. Allá arriba hay un Dios que es el Dios de los que no hacen las cosas bien, de los que les cuesta, de los que luchan todos los días y luchan para poder obedecerle al Señor. Luchan para poder obedecerle al Señor porque les cuesta. Muévete en obediencia. Muévete en obediencia, congrégate, sirve a Dios. Es que no sirvo para esto. No, sí, es por eso mismo que Dios te está llamando, porque no sirves para esto. Porque no sirves para esto. Nosotros tampoco servíamos para esto. Pero por la gracia de Dios somos los que somos. Por la gracia, por la misericordia, por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero. Que nos limpió, que nos lavó. Que sacó el garabato de nuestra boca, los malos pensamientos, los pleitos, las rencillas. Fue el Dios Todopoderoso. Por eso Dios te está llamando, porque tú no sirves para esto. Para que se glorifique el poder de Dios. Para que ninguno se gloríe. Para que ninguno diga es mi capacidad. Para que ninguno diga soy yo, son mis fuerzas, mi conocimiento. Pero Dios nos ha llamado a ti y a mí. Nos ha llamado porque no servíamos para nada. Porque en todo fracasábamos. Porque nunca cumplíamos nuestra promesa. Pero vino el Señor. Pero vino el Señor. Y puso compromiso. Y puso verdad en nuestra boca. Y puso valentía en nuestro corazón. Pero vino el Señor y nos recogió de la basura. Pero vino el Señor y nos recogió de la basura, de la muerte. Y el Espíritu de Dios nos enseñó. Y el Espíritu de Dios nos enseñó a hablar. Y el Espíritu de Dios nos enseñó a predicar. Y el Espíritu de Dios nos enseñó a caminar. Por la gracia, por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Por eso es que Dios te está llamando. Porque no sirves para esto. Porque no sirves para esto. Para que mañana digas fue el Señor. Para que mañana digas fue el Señor si yo no sabía hacer nada. Fue el Señor si yo no sabía hacer nada. No sabía hacer nada. Fue Dios quien tuvo misericordia. Bendito es tu nombre. Habrá alguno que le diga, Señor, no sé hacer nada. No sé hacer nada. Todo me sale mal. Pero quiero obedecerte. Quiero obedecerte. Quiero obedecerte. Bendito Dios.
Señor bueno, te alabamos. Te damos gracias, Señor, porque de lo más vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, nos has tomado y nos has capacitado, Señor. Si algo bueno hoy día, Señor, la gente puede ver en nosotros, eso lo pusiste tú. Esa cobertura, esa imagen nueva, esa forma de hablar nueva, esa forma de caminar nueva, lo has puesto tú. Esa puerta abierta es tuya. Ese nuevo lenguaje es tuyo. Ese nuevo aspecto, esa nueva forma de vestir es tuyo, Señor. Tú has cambiado mi vida. Sigo siendo, Señor, la misma basura, pero adornada por ti. Sigo siendo la misma basura que me cogiste, pero adornada por tu Espíritu Santo. Aleluya, adornada por tu Espíritu Santo. Una caricia por aquí, otra caricia por allá. Fuiste moldeando mi vida. Fuiste transformando mi vida. Bendito Dios. No parezco, Señor, quien era cuando me recogiste. Soy otra persona hoy día. Pero sigo siendo el mismo. Porque sin ti, Señor, no somos nada. Todo cuanto hay a nuestro alrededor es tuyo. Es tuyo, Señor. Padre del cielo, te alabamos, bendecimos tu nombre. Y te rogamos, Señor, que podamos entender esto. Daremos pasos de fe. Daremos pasos de fe con miedo. Con miedo. Cuando nos mandes, Señor, al norte, cuando nos mandes al sur, daremos pasos de fe con miedo. Porque sabemos que no somos capaces, sabemos que no tenemos nada, pero sabiendo, Señor, al mismo tiempo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen y nos defiendes, dice tu palabra. Daremos pasos de fe con miedo, sin saber lo que va a pasar mañana. Pero tú has vencido al mundo. Tú has vencido al mundo. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre. Que esta tu palabra quede grabada en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dele palmas de alabanza al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga.